En este video hablaremos sobre la resistencia, la ductilidad y la dureza, las cuales son tres propiedades materiales muy importantes. Empecemos. Podemos definir a la resistencia como la capacidad que un material puede absorber energía elástica cuando es deformado y ceder esta energía cuando se deja de aplicar. Encontraremos dos valores muy usados, los cuales son la resistencia máxima a la tensión y el esfuerzo de cedencia. Ahora representemos estos valores en nuestra curva de esfuerzo de deformación. Veamos que el punto señalado corresponde a la resistencia máxima de la tensión. Y por el otro lado podemos ver el esfuerzo de la cedencia como el punto en el que cambiamos de una deformación elástica a una deformación plástica, el cual está representado en este momento. Llevar un material más allá de su esfuerzo de cedencia resultará en una deformación permanente cuando la carga sea removida. Muchas estructuras y componentes son diseñados de tal manera que solo se deformen de manera elástica. Esto hace el esfuerzo de cedencia un criterio común para identificar cuando existe una falla en un material. Pero la falla de un material también puede estar antes del esfuerzo de cedencia, ya que con el paso del tiempo y el esfuerzo aplicado podemos tener una fatiga en el material. En algunos materiales la transición de deformación plástica a elástica no es notable, por lo tanto debemos usar un concepto llamado módulo de Young, que es la relación entre el esfuerzo aplicado y la deformación de este. Si este valor es alto, indica que el material es relativamente rígido y no se deforma fácilmente. Por lo tanto, tendremos el esfuerzo de cedencia cuando ha tenido lugar un 0.2% de la deformación plástica. Tendremos dos tipos de esfuerzos aplicados a los materiales dúctiles. Uno de ellos es la tensión y el otro de ellos es la compresión. Para materiales como el acero dulce tendremos resultados similares tanto si hacemos una prueba de tensión u compresión. En la práctica es más fácil hacer pruebas de tensión que de compresión. Por lo tanto, será raro ver pruebas de compresión en materiales dúctiles, pero por otro lado, en materiales frágiles como los cerámicos y los concretos, soportarán un mayor esfuerzo de compresión que de tensión. Ahora comparemos los valores de resistencia de algunos materiales. Para materiales dúctiles se muestra el esfuerzo de cedencia con tensión, mientras que para los frágiles se muestra por compresión. De todos los materiales que han sido probados, el que ha resultado con más resistencia es el grafeno. El grafeno es un material bidimensional que está conformado por una simple capa de átomos de carbono dispuestos de manera hexagonal y unidos por enlaces muy fuertes, los cuales son covalentes. Los resultados muestran que puede tener una resistencia a la tensión hasta de 130 gigapascales. Ahora hablemos sobre qué es la ductilidad de los materiales. Podemos definir a la ductilidad como la capacidad que tiene un material para deformarse plásticamente sin fracturarse. Ahora vemos la ductilidad de nuestra curva de esfuerzo de deformación. Aquellos materiales que tengan una gran cantidad de deformación plástica los podemos conocer como materiales dúctiles. Estos materiales pueden deformarse altamente antes de fracturarse, y aquellos materiales que se fracturen con muy poca deformación son considerados materiales frágiles. Como no se deforman plásticamente, el concepto de esfuerzo de cedencia no es válido para este tipo de materiales. Entonces, aquel material que se fracture antes de su 5% de deformación será considerado como un material frágil. Ahora que ya hemos definido lo que es un material dúctil y un material frágil, podemos regresar a la pregunta de por qué los materiales frágiles son mucho más resistentes a la compresión que a la tensión. El primer factor es que las cargas de tensión propician la propagación y formación de fracturas, mientras que las cargas de compresión no lo hacen, como se muestra en las figuras. El otro factor es que en los materiales frágiles la deformación plástica es mínima o nula, lo cual contribuye a que no haya una distribución de los esfuerzos y las fallas. Esto significa que los esfuerzos se van a concentrar en la punta de la fractura. Y en materiales dúctiles ocurre una deformación plástica, por lo cual va a aliviar estos puntos de estrés en el material. Ahora, la ductilidad puede ser dependiente de la temperatura. Por ejemplo, muchos tipos de acero son dúctiles a temperatura ambiente, pero se vuelven frágiles cuando la temperatura desciende por debajo del punto de transición entre frágil y dúctil. Esta transición es muy importante considerarla cuando se va a hacer el diseño en una pieza, porque muchas veces es mejor tener una falla dúctil que una falla frágil. Un caso muy famoso es el del Titanic, en donde las aguas del Atlántico estaban tan frías que el material se volvió frágil y por lo tanto se fracturó al impactar con un iceberg. Ahora hablemos sobre la dureza de los materiales. La dureza es la habilidad que tiene un material de absorber energía antes de fracturarse.
La dureza se puede determinar con ayuda de nuestra gráfica de esfuerzo de formación, en donde veremos que el área que se forma debajo de la curva que esta forma determinará qué tan duro es el material. Si el área formada es muy grande, significa que nuestro material tiene una dureza alta y por lo tanto absorberá una gran cantidad de energía antes de fracturarse. Entonces un material con estas capacidades deberá tener un buen balance entre su ductilidad y la resistencia. Los materiales frágiles suelen tener poca dureza. Una propiedad relacionada es la resiliencia, la cual es la capacidad que tiene un material para absorber energía cuando se están deformando elásticamente y corresponde al área formada en la zona elástica de la deformación del material. Se buscan este tipo de materiales para aplicaciones donde busquemos que no exista una deformación plástica. Ahora ya sabemos lo que es el esfuerzo de excedencia, la resistencia máxima a la tensión, la ductilidad, la dureza y la resiliencia. Con esto concluyo con mi exposición. Muchas gracias y que estén bien. Hasta luego.